Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene la satisfacción de nuevamente estar acompañado de un joven político que busca ser el próximo senador del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Si a usted le gusta, y yo sé que a muchos de ustedes les gusta, porque ya lo han visto, sobre todo en los, ¿cómo se llama? Debates. En los debates. Le ha ido muy bien y lo han aplaudido mucho. Y ya la mayoría de gente sabe que Opción Democrática además es el número 29. Él es Eric Ortiz. Así que, bienvenido. Gracias. ¿Y por qué lo de los jóvenes? Porque yo siento preocupación. Yo entiendo que hay 30 o 40 muchachos como usted que tienen las condiciones morales, éticas, la transparencia y profesionalmente están bien establecidos y tienen las competencias para enfrentar cualquier problema que vaya al Congreso Nacional. Entonces a veces como cuando uno piensa son tantos y cuando están en partidos de lo que le llaman minoritarios, uno teme que se queden. ¿A ti no te ha dejado en ningún momento como cierto temor o que te puedas quedar? Mira, antes que nada Aunque yo sé que tú eres un hombre positivo. Antes que nada quiero agradecerle la oportunidad de darme este espacio y a nuestros queridos televidentes. Mira, yo milito en Opción Democrática porque yo comparto los valores que Opción Democrática quiere llevar al Estado Dominicano. Vengo a la política porque siento que la política no está representando los mejores intereses de los ciudadanos, de esa clase trabajadora que necesita que los problemas se resuelvan. Y hace falta una conversación profunda de cara a los principales problemas sociales. Por ejemplo, vamos a hablar de cuánto estamos pagando de impuestos. Vamos a hablar de qué recibimos a cambio de esa contribución que hacemos nosotros, esa clase trabajadora. Vamos a hablar de nuestro sistema de salud, vamos a hablar de la seguridad. Son los temas fundamentales que necesitamos que se resuelvan si queremos continuar viviendo en la República Dominicana, porque vamos por un camino que se está haciendo insostenible. Eso es parte de lo que son tus propuestas y de ellas vamos a hablar, pero antes yo quiero conocer tu opinión sobre, muchos le llaman transfugismo, otro yo lo veo como una degradación, una descomposición social, política, y que le hacen mucho daño a la democracia. Por ejemplo, yo conocí una persona a quien admiraba mucho, que es Carlos Guzmán, el ex alcalde de Santo Domingo Norte, y verlo brincar como un sapo de un lado a otro, un amigo que tú aprecias, a uno le da, yo no sé, como vergüenza ajena, y está en el PLD y le dan grandes oportunidades y tiene cargos de importancia. Se va a la Fuerza del Pueblo e igual. Entonces ahora se va de la Fuerza del Pueblo. Se supone que va a caer en el PRM, de quien él pierde la alcaldía que no se esperaba. Sin embargo, él dice que esa alcaldía le ganó el narcotráfico. Ahora él va a ser parte de los que comparten con el narcotráfico. Pero lo que yo quiero que tú me opines no es de Carlos Guzmán, Sino del sistema. Mira, sí. El sistema pone en evidencia, es un síntoma, el transfugismo es un síntoma de una enfermedad. ¿Y la enfermedad cuál es realmente? La cantidad de personas que van a la política a hacer negocios, a buscar cargos, no a velar por el bienestar colectivo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que todo lo que están atrás de ese beneficio personal, a toda costa, se la van a pasar brincando siempre donde ellos vean más oportunidad de hacer negocios, de tener acceso al poder. Y ese es el problema fundamental, que los partidos tienen muchas personas que quieren ir a la política atrás de lo suyo.
Y tú no puedes ir a la política con esa visión, porque entonces tú vas a actuar en detrimento de los mejores intereses de la patria. La política se va a servir, no a servirse. Entonces los partidos quieren atacar el transfugismo, pero es una declaratoria de su incapacidad de mantener una militancia que está atrás de lo suyo. Entonces ese es el problema fundamental que tenemos que ver cómo solucionamos, porque hay demasiada gente que está yendo a la política atrás de lo suyo. Yo siento que es muy importante, por ejemplo, mi opinión es que todos los partidos políticos que reciban fondos de la Junta estén obligados a hacer primarias abiertas. Porque eso va a permitir que el sistema siempre se esté renovando, porque es participativo. Pero aquí no sucede eso. Aquí el sistema de partido funciona de la siguiente manera. El ciudadano vota por quien entienda, pero los partidos dicen por quién pueden votar los ciudadanos. Entonces aquí tú tienes una distorsión del sistema democrático. Sin embargo, con nuestros impuestos se mantienen los partidos políticos. Por eso tenemos tantos partidos. Hagamos un ejercicio sencillo. Un partido como la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, por dar un ejemplo, recibe este año 1.000 millones de pesos. ¿Ok? ¿Por qué cualquier ciudadano no pudiera aspirar de manera legítima a ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo? Claro. Porque es un derecho que él tiene, pero no puede. Entonces, aquí hay una distorsión de que el ciudadano vota por quien entienda, pero los partidos deciden por quién pueden votar. Y eso es algo que tenemos que ver cómo subsanamos en el tiempo. Hay una cosa, y de hecho estamos viendo una inercia, estamos viendo una falta de motivación para las elecciones que estamos a ley de 38 días, elecciones presidenciales y congresuales, entiéndase diputados, senadores y presidenciales, ¿no? Y no hay motivación, no hay motivación. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Mira, nosotros... Esto tiene vinculación con lo que estamos hablando, con lo que tú acabas de decir. Sí, claro. Mira, le ha faltado algo a la política dominicana en los últimos años, que es algo que Opción Democrática está luchando por recobrar. Y es la capacidad de inspirar a los ciudadanos a que con su participación podemos construir un futuro mejor para todos. Nos ha faltado la capacidad de inspirar a ese electorado dominicano que necesita soluciones para sus problemas y que mediante la participación de todos los ciudadanos es como realmente podemos mejorar la patria. Si nos seguimos mostrando apáticos, vamos a seguir teniendo un gobierno por un lado y la ciudadanía por otro. Entonces aquí tenemos que luchar, y por eso yo vengo a la política. Yo vengo a la política porque yo en lo personal sentía que lo que se estaba haciendo no me representaba. O sea, yo necesito, por ejemplo, que el sistema de pensiones funcione. ¿Por qué necesito que el sistema de pensiones funcione? Porque mi mamá tiene 60 años y trabajó toda su vida. Y el sistema de pensiones no le funciona a ella entonces va a tener, como le pasa a la mayoría de mi generación, va a necesitar ayuda de sus hijos. Si tiene la suerte de que sus hijos puedan ayudarla. Si tiene la suerte de que sus hijos puedan ayudarla. Entonces, la cantidad de impuestos que estamos pagando dificulta a la clase trabajadora echar para adelante. Y te voy a hacer un breve resumen, que esto es algo que lo que nos están viendo tienen que entender. ¿Cuánto le cuesta a ellos? El breve resumen sobre los impuestos, sí, sobre lo que la gente está pagando. Sí. Sobre todo me interesa mucho que tú bajes a la clase baja, a los sectores más empobrecidos que piensan que no. Vamos a empezar de arriba para abajo. Mira, primero te quitan de un 15 a un 25% de impuestos sobre la renta cuando tú llegas a un nivel de ingreso determinado. Es el primer golpe, es el impuesto al ingreso, impuesto sobre la renta. Luego están los impuestos al uso del dinero, los impuestos al consumo. Todos los artículos que llegan de importación, que no son parte del Tratado de Libre Comercio, la base del arancel es un 20%. ¿Qué significa esto? Que un artículo que cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, a eso le suben el 20%, ya va por 120. Y al 120 es que le suben el 18, ya va por 140. Entonces vamos a poner eso, tenemos de un 15 a un 25 en un lado, el 20 exactamente, ya tenemos 140 en el otro. Luego tú tienes el impuesto selectivo al consumo, que va de un 10 a un 60%.
El impuesto selectivo al consumo son impuestos que crea el Estado dominicano cuando quiere desincentivar el consumo de un bien o un servicio. Por ejemplo, los cigarrillos tienen impuesto selectivo al consumo. Pero a un genio se le ocurrió ponérselo a las telecomunicaciones. Como tú creas un impuesto para desincentivar el uso del Internet. Lo necesitan los estudiantes, lo necesitan las empresas, lo necesitan las familias. Nadie puede vivir sin Internet. Entonces tú tienes que de manera directa te quitan de un 15 a un 25, pero cuando tú utilizas el dinero te quitan de un 25 a un 35. Entonces, de manera efectiva, sin contar marbete, punto 15, IPI y otras sustancias aromáticas, tenemos una clase trabajadora que estamos quitando de un 45 a un 55% de su capacidad productiva. Eso lo que significa es que de cada 1.000 pesos que una persona pobre logra ganarse, le están quitando. Al segmento más bajo, que está en la informalidad, que no cuenta con un sueldo, le quitan de un 25 a un 30%. Pero eso equivale a cuánto? O 300, 350 pesos. Por eso es que la mayoría de personas dice, pero yo tengo 1.000 pesos y no he podido comprar nada. Porque usted compra productos, pero de esos 1.000 pesos le están rebajando lo que bien dice nuestro invitado, el 30 o el 40%. Entonces usted no tiene 1.000 pesos, usted tiene 700 pesos o 600 y pico de pesos. Es el mejor ejemplo. Entonces, es el mejor ejemplo que usted acaba de dar. Pero ¿dónde está el problema radical? El problema fundamental que tenemos que arreglar. Usted me pudiera decir, así, ¿qué se le ocurre? Una institución pública con el que las personas puedan contar y digan, mira, yo recibo este bien o servicio y no me va a fallar. Este bien o servicio y no me va a fallar. Educación, no. Falla. Salud, falla. Seguridad, falla. La luz. La seguridad, como diría Ligia Amada Melo de Educación, está en crisis, la crisis es tan fuerte que debe estar en cuidados intensivos. En cuidados intensivos. O sea, la seguridad social nuestra amerita una modificación, la ley 8701, urgente, porque así es. En verdad que ya está totalmente quedado y la reforma a la seguridad social no se va a hacer en este poco no se quiere ni siquiera tiempo. hablar de eso, pero yo les voy a decir una solución que yo tengo que puede mejorar. Pero les digo, en el caso de la seguridad social. Sí, pero antes de la seguridad social, yo le voy a decir a usted un servicio que recibimos todos los dominicanos, que es ágil, oportuno, tecnológico, personalizado, el cobro de la DGI. Eso es lo único con lo que los ciudadanos contamos en la República Dominicana y funciona muy bien. Entonces eso es absurdo que el único servicio que nosotros recibamos sea el cobro. O sea, no funciona así. No funciona así. ¿Qué yo propongo para el sistema de la seguridad social? ¿Por qué si nuestro dinero se transfiere a la Tesorería Nacional y luego la Tesorería Nacional se lo transfiere a las manejadoras de fondos de pensión, a las AFP? Esta luego se lo presta al Estado Dominicano. Evidentemente ya se gana un margen. Primer problema, que si el Estado Dominicano no puede pagarle a las AFP... Es prestada con intereses. Exactamente, que si el Estado Dominicano no puede pagarle a las AFP, los contribuyentes, nosotros, que somos los mismos pensionistas, tenemos que entonces pagarle al gobierno, para que el gobierno le pague a la AFP, para que la AFP entonces nos devuelva nuestra pensión. Primera pregunta que yo me hago, ¿por qué nosotros no podemos invertir de manera directa, sin intermediario, en el Estado Dominicano y aumentar la rentabilidad de las pensiones? Sí. Tan sencillo como eso. Eso no mueve flujo de efectivo, no genera una erogación de efectivo. Simplemente cortamos un intermediario privado, porque tenemos una ley que nos obliga a todos a contribuir y va al sector privado. Tú no me puedes obligar a mí como ciudadano a invertir en el sector privado. Ahora sí en el público. Entonces eso es algo que ayudaría de manera significativa a aumentar la rentabilidad de los pensionistas. ¿Qué es un pensionista? O sea, los pensionados, nosotros, los que hacemos nuestro aporte en el sistema de fondos de pensiones. Pero hay cosas que a mí en lo personal me molestan. ¿Cómo cuáles? Una persona en República Dominicana tiene que trabajar 30 años, cotizar 360 veces
365, ¿no es? 365, para retirarse con del 20 al 30% de su último sueldo. Sin embargo, quienes legislan a favor de nosotros, pues, se supone, trabajan 8 años y se retiran con el 80% de su último sueldo de 350,000 pesos. Pero creo que hasta lo que cumplen un cuatrenio, Algo le dan, algo les dan. algo le dan. Y Pero- ese es el Congreso. Y ese es el Congreso. Pero yo le tengo una propuesta muy sencilla. Entonces a eso ellos. es parte de lo que los políticos van a buscar al Congreso. Yo le tengo una propuesta muy sencilla. a ¿Cuál ellos. es esa? O que nos lleven a nosotros, a su sistema de pensiones, o que ellos vengan al de nosotros, que aquí lo recibimos. Porque es el problema, que ellos aprueban una ley para ellos y otra para nosotros. Los legisladores. Los legisladores, claro. ¿Y cómo tú pretendes enfrentar, por ejemplo, los intereses de esos compañeros tuyos? Lo primero que en opción Todos democrática, contra uno. lo primero que tenemos que hacer es darle donde le duele, en su base de votantes. A los que nos están viendo, exíjanle a sus legisladores, condicionenle su voto. Las cosas para que se hagan en nuestro país, tenemos que politizarlas. Sí. Hay una cosa importante, por ejemplo, él le va a decir qué es politizar algo, ¿verdad? Pero hay una cosa importante y que ustedes hacen bien y que se necesita es hacer de maestros, de educadores, porque lo penoso de acá es que la gente no tiene conciencia para votar, para escuchar, o sea, porque votan por uno que viene un lobista, que viene un clientelar y le dice, mira, te voy a dar tanto para que vote por fulano. ¿Y quién es fulano? Mire, que tiene la cara tal cosa, y va y vota por 5 o 10 pesos, pero está votando por un delincuente. Entonces, ahí es que radica lo que yo dije en principio, de que me preocupa el que muchos de estos jóvenes que están haciendo política hoy, que diríamos que es como una especie de nueva política, pues se queden, porque esos son los que pueden defender los intereses de los pobres. Y le voy a decir otra cosa. Estamos creando un sistema que es incluso hasta inmoral. Totalmente. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. A mi generación se le han quitado una serie de oportunidades. Mi hija tiene 3 años. Y el Estado Dominicano está tomando préstamos a 30 y 40 años. ¿Quién va a pagar esos préstamos? ¿Por dónde andan los préstamos? Vamos por ¿Cuánto? 52,000 millones de dólares. 50 millones de dólares. Multipliquen eso a cuánto. Espérese, no te lo voy a poner fácil Ah, para, ok. para que lo entiendan. Cuando mi hija nació, dominicana, le dieron 2 certificados. Uno de nacimiento y uno de deuda de 280,000 pesos. Eso es lo que debe cada ciudadano. Yo le pregunto a usted. Pero en 3 años tiene que haber aumentado esa deuda. No, y sigue subiendo. Exacto. Sigue subiendo. Eso es En la por allá. medida en que se sigan aprobando préstamos, la deuda para cada ciudadano aumenta. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Se están yendo de fiesta y estamos diciéndole esta fiesta que me la pague el que tiene 2 años y 3 años. ¿Por qué no la va a pagar mi papá? Mi papá tiene 60. Mi papá no va a pagar una deuda a 40 años. Mi papá no va a pagar una deuda a 30 años. Mi hija tiene la vida por delante. Entonces, nosotros no podemos seguir quitándole a los más jóvenes oportunidades. Nosotros tenemos la responsabilidad de darles un país en mejores condiciones que el que nos dieron a nosotros. Claro. Explícale a las personas cuándo un préstamo es importante y cuándo no es importante, qué se hace con ese dinero, dónde se invierte. Entonces, cuáles inversiones son productivas para el pueblo, beneficiosas para el pueblo, y cuáles lo están ahorcando, como él dice. O sea, le están creando una deuda que la gente no se da cuenta. Y la gente sigue apoyando a esos políticos. Mira, primero es que tenemos que separar lo que son inversiones sociales que mejoran la calidad de los ciudadanos y mejoran nuestra actividad productiva, y lo que son gastos corrientes. Cuando tú tomas un préstamo para pagar deuda, lo cual es absurdo. O sea, es como que yo cojo un préstamo para pagar otro préstamo, entonces cuando llega ese, cojo otro para otro. O sea, eso no, nosotros como sociedad no podemos permitir eso. Ahora bien, cuando tú la utilizas de manera focalizada para mejorar cosas como infraestructura, por ejemplo, mejorar carreteras, hospitales, pero Escuelas. vamos a quedarnos en carreteras para este ejemplo.
Escúchame un segundito, tenemos que pausar y en breve retornamos y vendremos con la explicación de él sobre las inversiones sociales y los gastos corrientes, para que la gente vea dónde es que se está yendo, dónde se van esos préstamos y la deuda a que usted, sin darse cuenta, le están haciendo incurrir. Así es. Perfecto. Pausamos y en breve retornamos con nuestro invitado en el día de hoy, el candidato a senador del Distrito Nacional, Partido Opción Democrática, Eric Ortiz. Cuando usted vea la boleta, usted busca en la parte, la boleta S, porque hay 3 boletas, la presidencial con una P, la de los senadores con una S y la de los diputados con una D. En el caso de él, usted va a buscar la S y la boleta número 29. Pausamos y en breve retornamos. Cuando se trata de ahorro, sabemos que cada peso cuenta. Y más cuando se trata de tu internet. Tu plan, ¿cuánto te cuesta? Saca los numeritos. ¿Acaso tienes WhatsApp gratis sin que se consuma tu data? Así como si tuvieras un pase VIP para WhatsApp. O ahorrarte un 34% en tu prepago. Necesitas una compañía que te dé mucho más. Con planes desde 14 gigas por tan solo 360 pesos. Lo que pagas por tu data debe ser tan importante como los likes en tus fotos. Porque el ahorro no es un juego. Somos directos con lo que decimos y con nuestros precios. Porque el ahorro debería ser viral. Cambia el chip. ¡Viva! Estamos de tu lado. Reditas de cariño tenemos para darte. Llévalo a tu mesa y de allí reparte. Todos somos dominicanos, nos hacemos el mismo grano. Todos somos dominicanos, y tu bella de ti nos inspiramos. En tu beca, en ti nos inspiramos. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Vota. Continuamos en Portada Digital con Eric Ortiz, candidato a senador Opción Democrática, Distrito Nacional. Cuando nos fuimos a la pausa, él hacía la diferencia y entonces ahora va a ampliar el tema sobre las inversiones sociales y los gastos corrientes, diríamos que se cubren con préstamos. Préstamos que usted ven a diario que el Senado y el Congreso pues aprueba. Así es, ¿no? El gasto corriente es eso, salario, gastos, botellas, hay de todo. ¿Qué gasto? No, lo que tú gastas no se ve en el futuro. Eso es como que yo te diga, mira, no es igual yo gastarme un dinero en una cena que yo invertir en un apartamento. Claro. Entonces, yo no puedo tomar un préstamo para gastármelo en una cena y después decir que yo quiero que esa cena me la pague mi hija de 3 años. Entonces, eso no podemos permitir que el Estado Dominicano lo haga porque no lo haría ningún ciudadano. No es razonable, es inmoral.
No hay ganancia de retorno, sería. No, no hay ganancia de retorno. O sea, es cenar e irme de fiesta ahora y pretender que mi hija me la pague. Que tiene Diferente que a tiene las 3 años. inversiones sociales. Y diferente a las inversiones. Por ejemplo, cuando tú mejoras las carreteras, tú facilitas el comercio. Centros, almacenes para que los agricultores puedan almacenar y distribuir a nivel nacional. Eso aumenta la productividad. No, y cuando le hace carretera, por ejemplo, en los campos, Exacto. es para que saquen los productos Y no se facilites el pierdan. comercio. Y Exactamente. facilitas el comercio. O, por ejemplo, en el Distrito Nacional, un ejemplo muy interesante sería mejorar los equipos meteorológicos que tenemos para ser más eficaces al momento de predecir las inundaciones, que eso es lo que hace falta. ¿Cuánto se hubiera ahorrado el Distrito Nacional si hubiera sabido la magnitud de cada inundación? Y si hubiera hecho... Pero no hable de muchas, habla de la de noviembre. De la de 12 noviembre, o sea, la 2 de noviembre, pero pasaron en noviembre de diferentes años, que se haya hecho un operativo para destapar. inversiones en mejora del tránsito, que la gente ahora... Yo tengo una propuesta con eso y es muy sencilla. El IPI, la mayor parte de la recaudación del IPI, Impuesto a la propiedad, el impuesto a la propiedad, se paga con las personas del Distrito Nacional. Y esos recursos entran y se redistribuyen a nivel nacional. Entonces, si el 80% de ese impuesto, el origen son personas del distrito, utilízame por lo menos el 15-20% para mejorarme la infraestructura vial, que fue un tema pendiente. distrito, en el tú dices Distrito Nacional, específicamente. que es donde el tapón es insostenible. Yo tengo una propuesta para matar, como dicen, dos gallos en la funda. Dos problemas. Dos gallos en un mismo... el mismo redil. Y oiga, ¿cuál es? Redil. Nosotros tenemos unas políticas de salario mínimo, tenemos aproximadamente 13 salarios mínimos. Y el salario mínimo nosotros lo tenemos enfocado por tipo de negocio, lo cual es absurdo, porque si usted y yo somos vecinos, y usted está en una empresa y yo estoy en otra, el salario mínimo suyo va a ser diferente al mío. Como que si usted, porque va a gastar dependiendo de donde usted trabaje y no donde usted viva. Entonces, ¿qué sería interesante hacer lo que hace Estados Unidos? Que el salario mínimo, un criterio para su evaluación sea la ubicación geográfica. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo el costo de la vida en el Distrito Nacional que el costo de la vida en Dajabón. Pero si tú lo promedias, va a ser muy alto en Dajabón e insuficiente en el Distrito Nacional. Entonces es un criterio que debe ser incluido en esa fórmula. ¿Y qué sucede de coletazo, como dicen? Que las empresas pueden decir, mira, es que si yo invierto en Dajabón, el salario mínimo es más bajito. Entonces tú desincentivas que vengan al distrito todo el mundo a poner aquí, sino que devuelvan parte de la producción a los pueblos porque tendrían un salario mínimo geográfico más barato. Entonces esto pudiera ayudar a descongestionar un poco el Distrito Nacional, porque no podemos vivir los 8 millones en el Distrito Nacional. No es posible. Hay una cosa que la gente se explica, pero es lo que va a ser el senador o va a ser diputado. Ambos tienen 3 funciones, que son las de representar, legislar Y fiscalizar. Entonces, ¿cómo él puede, con lo que está diciendo, diríamos, eficientizar esas 3 funciones? O sea, porque, por ejemplo, el caso de legislar, hacer leyes, ¿cómo lo que tú estás haciendo puede convertirlo en una ley y que esa ley sea aprobada y que sea de beneficio para la comunidad? Gracias. Aquí hay 3 temas estructurales que yo he definido para arreglar todo el sistema, que hacen falta y todos los países desarrollados la tienen. Primero, nosotros vivimos en un sistema de libre mercado, pero para que exista el libre mercado, tú necesitas leyes antimonopolio. Porque si tú no tienes ley antimonopolio, los monopolios ahogan a las pequeñas y medianas empresas y las empresas innovadoras no prosperan. En Estados Unidos tú tienes leyes antimonopolio, en la Unión Europea tú tienes ley antimonopolio, en la República Dominicana leyes antimonopolio no tienen fuerza y están bloqueadas en el Congreso por las mismas personas que pagan las campañas. Pero ¿qué pasa cuando no hay ley antimonopolio? Lo primero es que los salarios no crecen, porque para que los salarios crezcan las empresas tienen que competir. Y si las empresas no compiten, entonces en la competencia de las empresas por el talento es que los salarios crecen. Pero si no hay competencia, los salarios no crecen. Entonces esa oportunidad que le estamos quitando a esa clase trabajadora, que también es la que está cargando más pesado con el tema impositivo. Entonces esa es una.
Número dos, que todo el que haga lobby en el Congreso o en el Poder Ejecutivo tenga que registrarse como lobista. Nosotros tenemos derecho a saber quiénes son los que están yendo a hacer lobby. Aquí todo el mundo tiene un lobby. La clase trabajadora no tiene un lobby. Por eso vemos que el Congreso va por un lado. Hay términos que la gente pobre no conoce. Lobby. ¿Qué es un lobista? Un lobista es una persona que va al Congreso y le dice al diputado o al senador, aquí hay tanto para la campaña, apruébame esta ley. Dame tanto en exenciones fiscales. Te voy a conseguir tanto para que aprueben tal ley que me beneficie a mí y a mi grupo, a mi Ponme sector, a la no al persona, pueblo. estos impuestos yo no quiero pagarlo, pégaselo a este grupito que está aquí. ¿Y aquí hay lobistas en el Congreso? Muchísimo, pero mucho. Lo que pasa es que no quieren registrarse, entonces también está bloqueada la ley que obligan a todo el que hace lobby. También tenemos que entrar a la conga al financiamiento privado de las campañas. Aquí están gastando, aquí tú tienes senadores que dijeron que gastaron 250 millones de pesos para ser senador. Y yo me pregunto, ¿atrás de qué? Tú inviertes siempre para que esas inversiones sean productivas y aumenten tus entradas. Entonces, aunque no debe ser así en política, el que le dio ese dinero, el que invirtió 250 millones en un cargo político, sobre todo en el Congreso, ¿cómo saca ese dinero? ¿Qué tiene que hacer? Yo le voy a decir un dato, aquí se dan 330.000 millones de pesos al año en exenciones fiscales. 330.000 millones. A los congresistas. A los congresistas, a sectores privilegiados. Y yo le voy a hacer una pregunta aquí chulísima. Es un número que yo lo multiplico por 4 y yo no sé ni cómo se menciona. ¿Cuáles son las exenciones para que la gente sepa? Exenciones son sectores que no aportan al gobierno. Y son los sectores más pujantes que más dinero generan. Pero en el caso de los senadores, las exenciones son los famosos vehículos. También tenemos el barrilito. El cofrecito. Solamente la Cámara de Diputados, la de Diputados, se dan 660 millones de pesos en el barrilito. Ellos pueden traer 2 vehículos al año sin pagar impuestos, lo cual es absurdo. ¿El partido de ustedes no lo aceptaría? No. Nosotros tenemos un diputado que es José Horacio Rodríguez, que él no acepta ni cofrecito, ni barrilito, ni exoneraciones. Eso es un ejemplo de que no somos iguales y nosotros sí lo que profesamos lo hacemos. Y esas decisiones, al igual que los conceptos que tú emites en tu discurso, al margen de que ustedes, los de Opción Democrática, puedan tener o no facilidad de expresión y capacidad para hacer entender los conceptos, ¿eso es individual o eso es parte del programa del candidato presidencial del partido? Mira, lo primero es que eso es individual y forma parte del programa presidencial de Virginia Antares. Eso es a nosotros como Opción Democrática. Eso se socializa entre ustedes, o sea, políticamente se estudia, diríamos. No solo eso, es que en Opción Democrática nosotros tenemos valores compartidos. Nosotros compartimos ¿Cuáles son los valores del partido? Transparencia, lucha contra la corrupción, protección del medio ambiente, no discriminación, reconocimiento de los derechos, queremos más derechos, derecho a la salud, a la educación, crear un sistema de bienestar para todos los dominicanos, de bienestar, porque para eso que existe el Estado, para darle bienestar a sus ciudadanos. Mejoría de vida. Mejoría de vida, exactamente. Entonces, que tú en la ciudad puedas caminar, derecho a la seguridad, derecho a desarrollarte. Nosotros le debemos a nuestros jóvenes un sistema que le permita desarrollar su mejor talento. A mí me da pena cuando nuestros jóvenes se tienen que ir a otros países. Mi hermanito se tuvo que ir a Atlanta a buscar allá cosas que si nosotros hubiéramos trabajado hace 15 años, aquí tuvieran. Vive en Atlanta. Sí, se tuvo que ir a Atlanta. ¿Y estudió allá? No, él estudió aquí en Intec y por la falta de oportunidades se tuvo que ir a los Estados Unidos. Bueno, y si estudia en Intec y va buscando un empleo en un sitio acá, dependiendo de la carrera, le pueden dar 30, 40, 50 mil pesos. Ingeniero industrial. Pero ¿cómo? Ingeniería industrial. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuánto gana un ingeniero industrial fuera? No en Estados Unidos, en cualquier país de lo que uno le gustaría ir. Entonces, nosotros, yo le voy a decir una cosa. ¿Y cuánto gana aquí? Señores, es que ni en Estados Unidos, ni en Europa, no son alienígenas, son gente que lograron por la política y la democracia, o sea, por su sistema político democrático, desarrollar su nación. Pero para eso se necesita que todos colaboren. Entonces, el primer paso es que todo el mundo participe de manera activa en la política. Y si todos participamos, podemos reducir un poco ese clientelismo,
garrafal, que es muy triste, déjenme decirle, porque aquí se comercia con las necesidades básicas de las personas. En el Distrito Nacional, solamente en el Distrito Nacional, hay más de 55.000 personas que no comen 3 veces al día. En el Distrito Nacional hay más de 55.000 personas que están dentro del quintil Que de no pobreza. comen 3 veces al día. Eso es pobreza y pobreza extrema Sí, en el Distrito urgencia, Nacional. que no comen 3 veces al día. Y luego hay 100.000 más que lo que comen 3 veces al día, pero no comen cosas que contengan los nutrientes que ellos requieren. Tú no puedes comer arroz con huevo 3 veces al día. Tú vas a tener problemas, vas a tener problemas de obesidad, vas a tener problemas del azúcar y otras cosas. Entonces, esas son necesidades urgentes. Por eso nosotros vemos que pueden postular a una vaca o un becerro y con el dinero gana la vaca o gana el becerro. Y son los mismos puercos y marranos. Y tenemos que hacer una revolución pacífica, Claro. para poder cambiar cómo funciona la granja. Y eso lo copio de la revolución de Orwell. Bien. Entonces, todos tenemos que contribuir. No puede quedarse nadie. Todos tenemos que contribuir a crear un país para todos. Un país para todo, que es el país del bienestar, del desarrollo, de la seguridad, de la no violencia. Y tenemos que prepararnos porque los retos que vamos a tener en los próximos 10, 20 años van a ser más difíciles que lo que tenemos ahora. Claro. Y si nos agarran desprevenidos, vamos a pasar trabajo. Dentro de tus propuestas, ya tu discurso es parte de las propuestas, pero ¿cuáles te quedan que sean importantes o vitales? Para si ya terminaste, entonces entremos en las problemáticas nacionales que afectan el país y cuáles te preocupan más y por qué. Mira, otra más es Otra propuesta el más. tema de hay una posición política. Ok. Aquí no es necesaria una reforma fiscal. Una Pero reforma- todos los economistas dicen que no es necesario, no, que es urgente. Mire qué sucede. Una reforma fiscal eficiente te sube de un 1% a un 2% la recaudación del Producto Interno Bruto. O sea, el porcentaje que aumenta es de un 1 a un 2% del PIB. Pero aquí hay cerca de un 12% de personas que no están tributando como porcentaje del PIB. Entonces, una reforma fiscal eficiente te sube de un 1 a un 2. Mejorar la recaudación con lo que tenemos ahora tiene un techo de crecimiento de un 12%. ¿Tú me estás oyendo? Claro. Lo que pasa es que es más fácil pegarnos el fuetazo a lo mismo que ya estamos contribuyendo, porque ya lo tienen definido, saben quiénes son y están los mismos Y están de siempre. en un nivel social Lo más mismo, alto, es más hay fácil mayor. que ellos agarrar lo que hay y empezar a decir, espérate, aquí no se está pagando, tenemos esto por aquí. Esa es una, pero viene la segunda. Bajar el gasto. Aquí tenemos instituciones que lo que gastan no corresponde con lo que se demanda. Le voy a dar un ejemplo. La Lotería Nacional Dominicana. Se dan 300 millones de pesos al año. 300 millones de pesos al año recibe la Lotería Nacional Dominicana. De parte del Estado. Del Estado, una transferencia directa como un gasto. La Lotería Nacional Dominicana puede ser un departamento dentro de Hacienda y no podemos ahorrar 200. ¿Me estás entendiendo? Pero ahí también tienes tú el barrilito y el cofrecito, que son 600 millones de pesos. Nada más, Pero dime una cosa, la lotería, por ejemplo, las recaudaciones, porque No, la lotería no, no, es no. una institución Pues, recaudadora. no, eso entra en otra parte, pero se le gastan 300 en esa administración. Agarrar esa administración y entrar Ok, en un departamento pero de Hacienda. que la lotería genera y le da al Estado, de ahí es que le salen No los entra, 300. no entra en ese ingreso, porque en la partida de gastos se le transfieren 300 millones así. Llegó el dinero, se le transfieren 300 a la lotería. A la lotería. Exactamente, para que gaste. Sí, sí, o sea, Entonces, eso se puede reestructurar y entrar como una dependencia de Hacienda. Y tú no vas a gastar 300 millones de pesos. Entonces, eso son cositas. además la lotería, yo no sé cómo se maneja, cuál es la gerencia, pero se supone que como generadora de dinero Incentivar- tiene un incentivar- porcentaje que le queda, ¿no? Incentivar el juego no debe ser prioridad del Estado Dominicano. No tenemos que participar en todo. Y aquí se incentiva. Pero te voy a decir otra. Aquí el que no juega, Tenemos la la lotería Liga, lo matan. tenemos la Liga Municipal Dominicana. Reciben 1.800 millones de pesos al año para dar asesoría técnica a las alcaldías. 1.800 Millones de pesos al año.
para asesoría a personas que no están haciendo Pero trabajo recibe, eficiente. recibe más que las alcaldías pasé. Bueno, las alcaldías tú sabes que tienen un problema porque el impuesto que le corresponde No se lo transfieren. No se lo transfieren. Entonces podemos ver cómo vamos arreglando el problema de las alcaldías, bajando el de la liga. Hay un desajuste y es obvio. Sí, Y claro. se escucha muy bien en tu discurso, pero... Pero esa es la matemática que tenemos que ir haciendo partida por partida. Aquí se votaron 15.000 millones para de pesos. hacer eso, ¿qué se necesita? Voluntad política. Atacar en el presupuesto. Espérate un momentito. Perdóname. Vamos ya en el final, en la recta final, para que tú me digas qué es lo que necesita y cómo debe hacerse. Ese es un desmonte. Hay que hacer una reestructuración y un desmonte. Perfecto. Y como lo enseñaron a nosotros en la casa, hay que apretarse los pantalones. Perfecto. Nos vamos a pausa y en breve retornamos ya con la recta final de Portada Digital. Television, lunes a viernes, 8 de la noche. Telemicro, contenido que llega. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. La Cámara de Diputados retomó esta semana su jornada de trabajo con la reunión de varias comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, como la de Derechos Humanos, que estudió el proyecto de ley orgánica sobre la participación ciudadana y sus dispositivos de control. También se reunieron las comisiones de Asuntos Municipales, de Contratos y de Hacienda. Además, la Cámara de Diputados inauguró el Círculo de Desarrollo Gerencial, programa que tiene como objetivo proporcionar capacitación mensual a los funcionarios de la entidad, iniciativa organizada por el director de Recursos Humanos, Darwin Ovalles, y las secretarias generales administrativas y legislativa, Elvira Méndez e Ivonne Mota, respectivamente. Y en el marco del programa de visitas guiadas, integrantes de una comisión del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, CESAC, se convirtieron en diputados por un día, hicieron un recorrido por el hemiciclo y otras áreas en una actividad organizada por Ramón Bueno y contó con la presencia de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quienes explicaron la labor que realizan los legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, continuamos con Eric Ortiz, tal como ustedes han escuchado en el transcurso del desarrollo de Portada Digital. Él es el candidato a senador del partido Opción Democrática y su forma de votar por él es buscando la boleta número 29, que es la de Opción Democrática, y marcándola con una raya o una cruz. Todo depende de ustedes y de él también. O sea, ¿cómo te gusta que marquen? Casilla 29, entera, presidenciables, senadores, diputados, pero yo toda. te digo, porque hay personas que tienen, como le dicen comúnmente, un rechín contra alguien. Entonces, cuando vas a votar en contra de ese alguien, es así, con gusto. Bien, ya ustedes han escuchado el desarrollo del discurso, de las propuestas de Eric Ortiz. Y ahora nos falta que él nos explique cómo organizar, cómo desmontar esos impuestos o esos gastos que él entiende que son innecesarios en muchas de las instituciones del Estado y cómo normalizarlo, cómo canalizarlo sin crear una revolución en contra del gobierno, porque nadie va a ser tampoco tonto para... Por eso es que a veces los presidentes no hacen las cosas. Y falta la voluntad política. Mira, yo te voy a decir algo. Ya le estamos dando de un 45 a un 50%, a un 55% de nuestra capacidad productiva. Ya no tenemos que más darle, a cambio de nada. Se lo estamos dando a cambio de absolutamente nada. Entonces, no es suficiente. Porque el problema es que ya no importa que lo demos, tampoco, no es suficiente. Y nunca va a ser suficiente. Y es muy duro cuando tú ves que en la República Dominicana se gastan 9.000 millones de pesos al año en publicidad estatal. Que si tú me dijeras que es una publicidad educativa, por ejemplo, ¿qué sería una publicidad educativa?
Ahora mismo hay una pandemia del dengue, una publicidad educativa es que, digamos, los criaderos de mosquitos, elimínenlo, échenle cloro. Si tienes uno de estos síntomas, pudiera ser dengue. Cloro untado, tanque tapado. Claro. Que, dicho sea de paso, aprovecho que tú lo hayas mencionado para decir que el ministro de Salud Pública ha hecho esto muy bien, porque está en una etapa preventiva y parece ser que tiene las intenciones de no dejarnos agarrar comiendo batata. 62 personas perdieron la vida el año pasado porque no se hizo nada. Viene una pandemia, Entonces, se espera una pandemia mayor. hay que apoyar al ministro de Salud Pública en esta campaña. O una Y campaña a cualquiera que haga una campaña, como él dice, educativa, educativa que evite, sobre todo. para temas de violencia, cuidado del medio ambiente. Eso es positivo y necesario. Ahora, ¿qué valor tiene yo ver en cada ministerio con recursos públicos un mensaje que diga estamos cambiando? ¿Qué le aporta eso a mi vida? ¿Qué le aporta eso al ciudadano? Y como Estado no hemos cambiado, se puede cambiar O de sea, hombres y de mujeres. Con pero nuestros impuestos, tú no puedes hacernos lo importante publicidad. es que se cambien las estructuras y como Que, tú dices... que cada ministro te ponga una publicidad paga con los impuestos de todos nosotros que diga estamos cambiando. ¿Qué hago yo con eso? Y no estamos cambiando entonces. Es que no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Ahora que tú me digas, mira, no tire la basura en la calle, eso es bueno, ahí estamos, es una campaña educativa. Estamos cambiando con nuestro dinero. Pero hay que recoger la basura. Entonces lo que le quiero decir es que está muy fuerte que digan ahora que hay que subir unos mal impuestos, porque esa reforma fiscal, déjame decirte, aquí han pasado dos bolas. ¿Para dónde va ese aumento? La primera es el salario de Navidad, que creo que nuestros televidentes se recuerdan que hace 2 años se estaba hablando de ponerle impuesto al salario navideño. Sí. La importación de menos de $200 a los courier. Entonces ya la intención, a dónde quieren apuntar, es evidente. Tenemos que ahora, en este momento, en la campaña, luchar todo lo que nos están viendo y empezar a hablar ahora de la reforma fiscal, no después de la campaña. El mejor momento para hablar de la reforma fiscal es en el medio de la campaña. Y a eso yo los invito a todos los ciudadanos. Y que politicemos de manera dura el tema. Ya se nos agota el tiempo, pero es importante que tú vuelvas a hablar sobre la motivación, sobre el compromiso que tienen los ciudadanos de votar de manera consciente para elegir hombres y mujeres capaces y transparentes. Eric. Gracias por darme la oportunidad de compartir espacio con usted, a nuestro querido televidente. Mi nombre es Eric Ortiz, se lo repito, casilla 29, opción democrática, y con mucho amor voy a defender sus mejores intereses. Bueno, ya ustedes saben, ya ustedes conocen. Si quiere hacer como una especie de recuento, al final te quedan 2 minutos. Si quieres aprovechar, Tenemos que además claro de la que sí, invitación. claro que sí. Tenemos que crear un sistema que les permita a los que queremos vivir en la República Dominicana, y no solo nosotros, también los más jóvenes, puedan hacerlo y desarrollar su máximo potencial. Los retos que tenemos actualmente, dentro de 10, 20 años, van a ser más difíciles. Vemos la delincuencia como en los últimos 15, 20 años ha aumentado. Tenemos temas de cambio climático. Tenemos una frontera inestable que representa unos empleos, pero también es una amenaza a nuestra seguridad. Entonces nosotros como sociedad tenemos que prepararnos para lo que nos toca vivir y no nos agarren asando batata. Vemos países que perdieron sus democracias, perdieron sus economías, como el caso de Venezuela, y se volvió inviable vivir allá. Y todos tuvieron que salir corriendo de su país. Pero nosotros los dominicanos no tenemos opción. Nosotros, ustedes saben, en un barco, ¿quiénes son los últimos que brincan? Los que no saben nadar. Y la mayoría de nosotros no tenemos pan de coger. Necesitamos que el sistema se arregle. Porque ya hay un grupo privilegiado. Y los que tenemos que arreglarla son los que Sí, estamos hay acá. un grupo privilegiado que en ese barco ya tienen su yate y no tienen que saber nadar. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestro invitado Eric Ortiz. Ya lo hemos dicho muchas veces. Boleta 29, senador por Opción Democrática, Distrito Nacional. A ustedes también por ser las personas que nos dan la energía,
y el ánimo y el deseo de estar compartiendo de cosas interesantes cada día. Así es que hasta mañana a las 6 de la tarde cuando nos reencontremos de nuevo. Rafael Ovalles y Portada Digital siempre para servirles a ustedes.